Los intercambiadores de flujo cruzado son comúnmente usados donde uno de los fluidos presenta un cambio de fase. En la actualidad, la mayoría de los intercambiadores no son puramente de flujo paralelo, contraflujo o flujo cruzado, sino una combinación de estos. Este incluye el movimiento del fluido normal al eje de un cilindro circular. El fluido de la corriente libre se lleva al reposo en el punto de estancamiento delantero con el acompañamiento de una elevación de la presión. En un punto de estancamiento de la velocidad del fluido es cero y toda la energía cinética se ha convertido en energía de presión. Una nueva capa de equilibrio es formada donde su espesor vertical aumenta a medida que crece la distancia desde el punto de la discontinuidad. Este efecto se debe a la presencia de un gradiente de presión adverso, es decir, un incremento de presión en la dirección del flujo. La reducción de este gradiente adverso debe retrasar el fenómeno de la separación y por tanto reducir el arrastre. Cuando las capas del fluido adyacentes a la superficie del sólido alcancen el reposo, el flujo se separará de la superficie, a lo que se le llama punto de separación o desprendimiento de la capa límite, dando como resultado la formación de una región de presión relativamente baja detrás del cuerpo. El fluido cerca de la superficie carece de suficiente momento para vencer el gradiente de presión y es posible un movimiento continuo de corriente abajo. Como el fluido que se aproxima también impide que el flujo regrese corriente arriba, debe ocurrir la separación de la capa límite. El flujo en esta región se caracteriza por la formación de vórtices y es altamente irregular. El número de Reynolds influye en la posición del punto de separación para el cilindro circular, ya que para Reynolds menor o igual a 10 a la 5, Nusselt disminuye al aumentar la separación como resultado del desarrollo de la capa límite laminar. Correlaciones para el cálculo de Nusselt en tubos circulares y no circulares. Para calcular Nusselt se determinan las propiedades necesarias a una temperatura media y Reynolds. Cuando la sección circular se comprueba que Reynolds sea mayor a 1 y menor a 10 a la 6 y Prandtl mayor a 0.7 y menor a 500. Se determina N de acuerdo a Prandtl y C y M de acuerdo a la tabla. En sección no circular se determina C y M según su simetría y número de Reynolds. La determinación de su velocidad máxima según su geometría para tubos alineados es con la siguiente fórmula. Y para tubos alternados es con la siguiente fórmula. Si el número de hileras es mayor o igual a 20, se evalúa Prandtl de superficie y de fluido a una temperatura de superficie de fluido. Se determina el resto de las propiedades a una temperatura media. Se determina C y N según el valor de Reynolds y la geometría y se comprueba Reynolds y Prandtl. Se calcula Nusselt con la siguiente fórmula. Si el número de hileras es menor a 20, se corrige el Nusselt calculado con el siguiente factor, cuyos valores para Reynolds son mayores a 1000, con la siguiente tabla.